Listo, chicos, a ver, semana número 14 ya. Semana número 14. Y esta semana número 14 tiene novedades, tiene complejidades, tiene de todo un poco. No te vayas a asustar porque en esta semana 14 vamos a ver algo que se está añadiendo, algo que se tuvo que haber añadido en su momento, pero debido a al tiempo, debido al, sí, como te comento, a veces hay cambios que se generan en el camino, que uno, el mismo Centro Empresa San Marcos tiene que adaptarse a esos cambios. Obviamente esos cambios están determinados por la OCA. Si la OCA el año pasado te dice que hace solamente este tema, este tema, este tema, entonces la PRE tiene que hacer esos temas. Pero si luego ocurre un cambio, por ejemplo, pero ya iniciaste tu siglo, obviamente debemos forzarnos a ese cambio para que tú no te veas perjudicado, por ejemplo. ¿Listo? No sé si te acordarás que nosotros en la semana 10 o 9, si no me equivoco, vimos el tema de hidrostática, pero no vimos el tema de hidrodinámica, lo cual vamos a tener que añadirle el día de hoy. Vamos a añadir el tema de hidrodinámica. Así que aparte de magnetismo vamos a ver hidrodinámica, así que va a ser una clase muy pero muy pesada. ¿Listo, chicos? Así que quiero que se mentalicen, ¿listo? De lo que va a ocurrir el día de hoy, ¿ya? El tema va a ser muy, pero muy tedioso, ¿ya? ¿Listo, chicos? A ver, comencemos. Vamos a ver la semana de magnetismo, vamos a ver cómo los imanes, que básicamente lo que vamos a estudiar, se atraen o se repelen. Vamos a ver un poco del experimento de Oersted, que viene a ser la relación entre la electricidad y el magnetismo. Hablaremos un poco del campo magnético producido por una corriente eléctrica y la fuerza magnética sobre cargas y corrientes eléctricas. A ver, polos magnéticos. Lo primero que debo saber yo es, aparte de hablar de polos magnéticos, es saber que el magnetismo, lo que hace básicamente es estudiar materiales magnéticos, estudiar imanes. El magnetismo hace eso, estudia imanes. Ahora, un imán puede ser de dos tipos, puede ser un imán natural o un imán artificial. Los imanes naturales son conocidos como, por ejemplo, la magnetita, es uno de ellos. Es un mineral, que lo encontramos en forma de mineral en el planeta Tierra. Por ejemplo, la magnetita, que es muy usado en su investigación, en investigaciones acerca de las propiedades magnéticas que tiene. Entonces, esos son nuestros imanes naturales, los que encontramos en forma de mineral. Pero también encontramos los imanes artificiales. Los imanes artificiales son aquellos que son generados en un laboratorio, pues, ¿no? Son generados en un laboratorio a partir de una corriente eléctrica, que es lo que básicamente el día de hoy vamos a ver. ¿Listo? Ahora, dime. Los imanes tienen la propiedad de atraer a quienes, a ver. ¿A quiénes atrae los imanes? Los imanes a quiénes se pegan. A ver, leo tus comentarios, leo el chat. A ver, los imanes a quiénes atraen. ¿Con quiénes se pegan los imanes? A ver. Vamos, tus conocimientos previos. Vamos, chicos, vamos. Somos 25 personas. Vamos. Vamos, espero su comentario de todos los que están presentes. Andrea, André, Beatriz, Carlos, Christopher, Damián, Diego, Eric, Eros, Freud, Jonas, Milton, Nazario, Neira, Nicole, otra Nicole, Rodrigo, Sandra, Sergio, Stephanie, Tatiana. Y Carlos también por esta, ¿no? Esto me dice Tatiana, a ver, Damián me dice metales, Christopher metales, Tatiana metales, André metales, Milton algunos metales, como que ya va restringiendo un poco. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a ver si tienen claro esa parte, algo tan sencillo como eso. Y entre ellos mismos. Ya, mira, para aclararte algo. Muchas veces se dice que los imanes son atraídos por los metales o los imanes se pegan a los metales. Y eso es un error, chicos. Es un error garrafal. Los imanes se pegan o se unen o se atraen con los materiales ferromagnéticos. Con los materiales ferromagnéticos, ¿ya? Solamente se atraen con los materiales ferromagnéticos.
¿Y quiénes son esos materiales ferromagnéticos? Vienen a ser el hierro, el níquel y el cobalto. Si quieres anota, por favor, porque es importante de la parte teórica. Hierro, níquel y cobalto son materiales ferromagnéticos. ¿Listo? Así que es un error que la gente diga que el imán se atrae con los metales o se pegan los metales. Es un error tremendo. Y algunos dirán, no, profe, pero yo agarro mi imán, eso que venden en la calle en forma de frutita para la refrigeradora, y yo lo coloco en un metal y se pega, profesor. Lo coloco en mi refrigerador y se pega. Lo coloco en mi puerta metálica y se pega. Ah, entonces lo que tú has demostrado básicamente es que donde tú has colocado tu imán, ¿qué cosa tiene? Tiene hierro básicamente, pues, ¿no? Y tú sabes que casi todas las estructuras metálicas que encontramos a nuestro alrededor es de hierro, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Así que tu imán se va a pegar. Pero si tú tienes una ventana de aluminio, por ejemplo, una ventana de aluminio, una puerta de aluminio, tal vez interna, tú tratas de pegar el imán y el imán no se pega, chicos. El imán no se pega, porque el aluminio no es un material ferromagnético. Ahora, ¿qué pasaría si tú colocas tu imán en tu ventana de aluminio y el imán se pega? ¿Qué significa eso? Significa que tu ventana no está hecho de aluminio puro. Viene a ser una aleación con hierro o con algún material ferromagnético, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, por favor, chicos, ¿ya? Los imanes no atraen al hierro solamente, o a los metales en general, solamente al hierro, níquel y cobalto, o materiales ferromagnéticos compuestos de estos. ¿Listo? Ahora, todo imán posee dos polos, llamados polos magnéticos. Estos son los extremos de una piedra magnética llamada imán. Se denomina polo norte y polo sur. Ya está, hay un polo norte y un polo sur, que es la composición de un imán, que es la estructura base del magnetismo, ¿ya? Es la estructura base, los imanes, que tienen polos. Ley de polos, a ver, ya. Los polos magnéticos de igual nombre se repelen y los polos magnéticos de nombres contrarios se atraen. ¿Listo? Muy parecido a lo que ocurre con las cargas negativas y positivas. Polos diferentes se atraen, pero polos iguales se repelen. Es muy parecido, ¿ya? Luego dice, la interacción de atracción o repulsión entre los polos de imanes se llama fuerza magnética. Sabemos que toda interacción entre que sea atracción o repulsión está reflejada en una fuerza. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza magnética. ¿Listo? Y también sabemos que toda interacción que ocurre con otro cuerpo es debido a que existe un campo. En este caso, el campo magnético va a ser generado por un imán, chicos, ¿sí? Por un imán. ¿Listo? Y eso ya lo hemos visto antes. Prácticamente podemos deducir que siempre que existe una interacción, existirá una fuerza y existirá un campo. En este caso existe la fuerza magnética, entonces también existe el campo magnético. Y nuestro campo magnético es de la siguiente forma. ¿Bien? El campo magnético en el entorno de un imán se representa gráficamente con las líneas de fuerza o líneas de inducción magnética. Notarás que las líneas de fuerza o líneas de inducción o líneas de campo, también podemos llamarle, siempre salen de polo norte y regresan a polo sur. ¿Listo? Entonces, un imán tiene dos polos y las líneas de fuerza salen de polo norte y llegan al polo sur. Observaciones, las líneas de inducción magnética son cerradas, ¿eh? Son cerradas y nunca se interceptan, nunca se cruzan entre ellas. Por convenio, las líneas de fuerza del campo magnético o líneas de inducción magnética se dibujan saliendo del polo norte e ingresando al polo sur. Listo, es una representación que nosotros le damos. ¿Y por qué ocurre esa representación? Porque tú sabes que el campo magnético, campo eléctrico, campo gravitatorio jamás ha sido visto. No se ha visto nunca. Pero se grafica de esa manera porque le damos una representación, pues, ¿no? En base a alguna solución matemática que hemos encontrado por ahí. 3. El hecho de que una brújula tiende a orientarse con su polo norte magnético según la línea de inducción magnética terrestre, se afirma que la Tierra se asemeja a un gigantesco imán permanente. Ya está. Imagino que eso tú debes saber, pues, ¿no? Tú sabes que toda brújula se orienta en dirección norte geográfico, ¿cierto? Apunta hacia arriba, vamos a ponerlo así. Apunta hacia arriba. Ahora, debido a que esta brújula se orienta en esa dirección siempre, a eso se le asocia a que nuestro planeta Tierra genera su propio campo magnético. Y vemos en la gráfica que esas líneas de campo o campo magnético siempre salen del polo sur
del polo sur geográfico dirigido hacia arriba, hasta el sur, hasta el norte geográfico, de abajo hacia arriba, del sur geográfico hacia el norte geográfico. Pero los polos magnéticos que representarían al planeta Tierra como un imán gigantesco es todo lo contrario. En la parte de abajo está nuestro norte magnético y en la parte de arriba está nuestro sur magnético. ¿Listo? Para más o menos darle una representación, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí estaría nuestro... Si este fuera nuestro imán, este sería nuestro norte magnético y esto sería nuestro sur magnético. ¿Listo? ¿Nos queda claro, chicos? Entonces, nuestro planeta Tierra se comporta como un imán gigantesco. Consulta para ustedes, consulta para casita, a ver, por ustedes mismos, y quiero que lo respondan en el chat a ver lo que piensan. ¿Por qué el planeta Tierra se comporta como un imán gigantesco? A ver, ¿por qué el planeta Tierra se comporta como un imán gigantesco? A ver, algunas ideas. A ver, ¿alguien, chicos? Vamos. Vamos, recuerda que el éxito de la clase no solamente es por mí, es por ustedes, básicamente. Así como dicen, ¿no? San Marcos es San Marcos por sus alumnos. Lo mismo ocurre acá, chicos, ¿ya? Christopher nos dice, a ver, por su núcleo de la Tierra. Claro que sí, Christopher, claro que sí. Debido al núcleo de la Tierra. Ah, una consulta. ¿Y qué hay en el núcleo? ¿Qué hay en el núcleo? Hay metales en su núcleo. Excelente, ¿no? No es como dice Dante Alighieri, no está el infierno, no, no. En el núcleo, ¿qué cosa hay? Hay metales, pues, ¿no? Y dime, ¿qué tipo de metales habrá? A ver, ¿qué metales habría? A ver, deduce, a ver, ¿qué metales crees que exista en el núcleo? A ver. ¿Qué metales crees que existen en el núcleo? Hierro, níquel y cobalto, si no Beatriz. Entonces lo podemos deducir, ¿cierto? Lo podemos deducir. Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Bueno, debido a la presencia de los metales ferromagnéticos en el núcleo de la Tierra, y debido a que sabemos que el planeta Tierra está compuesto básicamente de mucha cantidad de hierro, esto generaría que el planeta Tierra genere un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético a su alrededor tú ya lo has trabajado antes en el curso de geografía, en las primeras semanas, y tiene otro nombre, ¿no? Este campo magnético tiene otro nombre en geografía. ¿Cómo se llama en geografía? A ver. La magnetosfera, ¿no? También conocido como ionosfera, ¿sí o no? Conocido como la ionosfera. Ahí está, pues. Está clarísimo. La ionosfera, la magnetosfera, es una capa atmosférica, ¿cierto? ¿Y esta capa atmosférica de qué nos protege? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, resumen, a ver, ¿de qué nos protege esta magnetosfera? ¿Cuál es su función principal? ¿De qué nos protege esta ionosfera? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, va a venir en el examen. Voy a decir al profesor de geografía que coloque eso en el examen. A ver. A ver, ¿de qué nos protege la magnetosfera, la ionosfera? Preguntas clásicas, preguntas clásicas. Los rayos magnéticos del Sol. Esto está relacionado con eso, bueno.
Básicamente, no solamente el Sol, nos protege prácticamente de todas las partículas ionizadas, partículas cargadas, ¿no? Que vienen del exterior. Es decir, toda partícula cargada que viene y trata de ingresar al planeta Tierra es impedido ¿por quién? Por nuestra querida magnetosfera. Y eso de esa manera nos va a proteger, pues, ¿no? Así como la capa solo nos protege de algunos rayos y las demás capas tienen una función, esta magnetosfera evita que las partículas ionizadas ingresen al planeta Tierra, porque esas partículas ionizadas alterarían nuestra estructura, ¿no? De las personas, básicamente. Así que se evita eso mediante la magnetosfera. Punto 4. El polo norte magnético terrestre corresponde al polo sur geográfico y el polo sur magnético corresponde al polo norte geográfico. Ya, eso ya lo hemos visto, básicamente. 4. Los polos magnéticos de imán son inseparables. No existen imanes con un solo polo, llamados monopolos magnéticos. No existe este monopolo magnético. Existe la palabra, pero no existe en la vida real, ¿no? Por lo menos por ahora no se ha encontrado. Tal vez tú lo puedas encontrar, tal vez yo, tal vez en un momento descubramos que es un monopolo, pero por ahora no. Cuando lo descubra tendré mi periodo Nobel, pero por ahora no. Siguiente, dice, cuando se dividan se obtendrán otros imanes cada vez más pequeños, 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 pero siempre tenemos esa estructura. Polo norte, polo sur. Mitad, cada partecita se convierte en un imán. Mitad, cada partecita se convierte en un imán. Y así sucesivamente, chicos, ¿ya? No existen monopolos. Todos son dipolos, dos politos. Imagino, ya te suena, ¿no? Ese concepto de dipolo magnético, ¿no? Me imagino que lo has visto en química, pues. Ahora sí, vamos de lleno. Campo magnético, dice. Se dice que existe un campo magnético en una región del espacio cuando una partícula con carga eléctrica en movimiento o una corriente eléctrica experimenta una fuerza magnética. Sabemos que todo campo está relacionado con una interacción, es decir, con una fuerza. Y este campo magnético es muy parecido al campo gravitatorio. Es muy, pero muy parecido, chicos, ya, es muy parecido. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos la existencia del campo gravitatorio, que es la gravedad, que es verticalmente hacia abajo, ¿cierto? La gravedad es hacia abajo. Y debido a esa gravedad, se genera una fuerza gravitatoria que también es hacia abajo. Es hacia abajo. Pero nuestro campo magnético ya no es hacia abajo, mira. Date cuenta que en el planeta Tierra, la orientación, si nosotros estamos en la superficie y vemos cómo una partícula cae, la orientación del campo magnético sería, vamos a llamarlo así, saliente del plano. ¿Y cómo se representa que sea una flecha, un campo saliente? Mediante un puntito, ¿ya? Mediante un puntito. Si yo quiero representar que sea entrante se representa con una X. ¿Listo? En este caso hay un campo magnético que es saliente y debido a ese campo magnético sobre una partícula cargada se genera una fuerza magnética que es dirigida hacia abajo, pues no, dirigida hacia abajo, ¿no? O con esa orientación por lo menos en esa posición, pues, chicos. Que vamos a profundizar más adelante, ¿ya? Todavía no nos enfoquemos tanto en esa distribución, dirección y todas esas cosas. Solamente quiero que tengas presente eso, ¿no? Que existe una fuerza magnética cuando hay una partícula cargada moviéndose dentro de un campo magnético, básicamente eso. Y si nosotros quisiéramos calcular el campo magnético se calcula dividiendo la fuerza magnética que hubiera entre la carga por la rapidez. Entonces, esas cantidades están relacionadas, que son cuatro. Cuatro cantidades están relacionadas. Y si fuera una corriente eléctrica, lo mismo, ¿no? Fuerza, la corriente y la longitud estarían relacionados, ¿ya? Pero vamos a profundizar eso más adelante, no te preocupes, solamente es para graficarlo un poquito. Ahora sí, nos vamos al experimento de Weierstrass. A ver, sabemos que un imán natural genera un campo magnético alrededor, esto por diferentes estudios que ha habido. Pero mediante un experimento se llegó a esta conclusión, que básicamente podemos decir que muchas de las cosas en física ha sido por casualidad, porque un físico, una persona estaba en el momento, lugar específico. Si no estaba ahí, en ese lugar y en ese momento, tal vez nunca lo descubrió. Entonces, mediante este experimento de Weierstrass se pudo descubrir o se pudo determinar que una corriente eléctrica, que tú ya sabes que es el flujo de carga, genera a su alrededor, genera a su alrededor un campo magnético. Es decir, que una corriente eléctrica, que es parte de la electrodinámica, genera, que a su vez es parte de la electricidad, que es el tema principal, genera a su alrededor un campo magnético.
Entonces, ahí comienza la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Lo cual nosotros veremos la siguiente clase, si no me equivoco, el tema de electromagnetismo, y profundizaremos en esa parte. Pero por ahora, sabemos que toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético, generándose líneas circulares, ¿no? Circunferencias. Ahora, nosotros vamos a analizar dos tipos de corrientes eléctricas el día de hoy. Corrientes eléctricas lineales o rectilíneas muy largas, largas, casi infinitas, es una condición prácticamente de esta situación, porque si fuera una corriente de una longitud limitada, la fórmula cambiaría nada más. Y sería más compleja, más extensa la fórmula, pero yo no quiero que te compliques la vida, porque en base al temario, al sílabus, solamente debo ver la parte de corriente eléctrica muy, muy, muy extensa o muy larga, o casi infinita, como algunos mencionan, ¿no? Dice por aquí, la magnitud del campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica e inversamente proporcional al radio de la circunferencia del campo magnético. Mira, acá tengo la corriente eléctrica y a su alrededor se genera un campo magnético. Y eso lo podemos verificar porque si coloco yo una brújula en esa posición, se genera una desviación de la aguja de la brújula. Y eso hace entender que en ese lugar existe un campo magnético que genera ese cambio, ¿no? Por acá se genera ese cambio y el campo magnético seguiría esas líneas, ¿no? En la misma dirección que la brújula. Ya está. Ahora, el campo magnético va a depender de qué tan lejano o qué tan cerca tú analices respecto a la corriente. Pues, ¿no? Yo puedo acercarme o alejarme y la intensidad del campo va a cambiar, pues, ¿no? Cambiaría. Entonces, el valor del campo, la magnitud del campo magnético es igual a un mu sub 0, que se llama permeabilidad magnética del vacío, permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0, que vale 4pi por 10 a la menos 7. Recuerda que este tipo de constante el problema te lo va a dar, ¿ya? 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por este tubito, entre 2pi por r, 2pi por r, donde r es la distancia desde la corriente lineal hasta el punto donde tú quieras analizar el campo. Date cuenta que para graficarlo, mira, corriente, distancia r, y luego para graficar el campo, tú debes formar 90 grados. Y lo mismo ocurre por acá. Ahí está. 90 grados por aquí y 90 grados por acá. Esa es la parte más tediosa, se podría decir, la gráfica, ¿no? Lo cual vamos a predicar creo que más adelante. Listo, acá está, la forma de cómo graficarlo. Mira, la forma de cómo identificar cuál es la dirección del campo magnético, mira. Se usa la regla de la mano derecha, sentido de circulación del campo. Si el pulgar extendido indica la dirección de la corriente eléctrica, los dedos flexionados indicarán el sentido de la circulación del campo magnético. Ya está, a ver. Es como si tú estuvieras haciendo un like con la mano derecha. Derecha. Con la mano derecha, ¿te acuerdas cuando vimos una vez la gráfica del torque? Cuando vimos la gráfica de la velocidad angular, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, por favor? Verifícame eso, confírmame eso. ¿Te acuerdas cuando hicimos gráfica de velocidad angular o gráfica del torque? Lo hicimos también con la mano derecha, ¿te acuerdas? ¿Me confirmas eso, por favor, si te acuerdas? Sí, Beatriz, ¿te acuerdas tú? ¿Sí? ¿Quién más se acuerda? A ver. Porque es prácticamente lo mismo, ¿eh? Tú pones tu mano derecha como si fuera un like, así. Pones like, like a la clase, like a la clase. Y tu dedo gordito, bueno, todos mis dedos son gorditos en realidad, pero el más gordito de todos es este de acá. Este dedo gordito apunta a la dirección de la corriente. Si la corriente va hacia arriba, tú apuntas hacia arriba. Si la corriente va hacia abajo, tú apuntas hacia abajo. Si la corriente va a la derecha o izquierda, tú apuntas a derecha o izquierda. Ya, este dedo gordito apunta hacia arriba. Y tus 4 deditos, como si estuvieras abrazando a alguien. Como si estuvieras abrazando a alguien. Ahí está. Giras en la misma dirección que el campo. La corriente, y esta sería la dirección del campo. Corriente y dirección del campo. ¿Listo? ¿Cuál sería la dirección del campo entonces? ¿En qué sentido estaría girando? En sentido anti-horario en este caso, ¿no? Anti-horario. De esa manera tú identificas cómo gira el campo alrededor. ¿Listo? Básicamente es para eso. ¿Listo? Practiquen en casa, por favor. Observaciones. Aquí vamos a ver cómo se grafica, ¿ya?
Dice, la dirección del campo magnético B en un punto de la línea de inducción se representa con un vector tangente. ¿Listo? Sabemos que el campo magnético es un vector. Es un vector tangente a la circunferencia. Una vez que tú hayas encontrado la circunferencia de la manera que hemos visto aquí, tú graficas el círculo a horario antihorario, graficas el círculo. ¿Listo? Entonces, tangente a ese círculo, graficas el campo. ¿Listo? Y es perpendicular también al radio, lo que mencionábamos, ¿no? Perpendicular a la distancia. 2. La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. ¿Te das cuenta que no están en el mismo plano? A ver, profe, de la gráfica que yo tengo aquí, vamos a poner, de la gráfica que yo tengo aquí, nuestra corriente eléctrica está en este plano, mira. ¿Listo? Pero nuestro campo magnético está en otro plano, un plano perpendicular. ¿Sí o no? Entonces no están en el mismo plano. 3. La regla de la mano derecha, si la corriente es saliente, mira, aquí tenemos otra representación, ya no es arriba hacia abajo la corriente, ahora es saliente y entrante. Mira. Cuando es una cantidad saliente se pone un puntito. Profe, con tu mano, ¿cómo sería? A ver, con la mano, el dedo gordito debería salir, mira. Ahí está. ¿No? Debería salir. Bueno, como estamos en pantalla, como estamos con cámara, va a ser un poco complicado, pues, ¿no? Así, mira. Saliente, sería saliente. Bueno, si tú estás viendo la pantalla, tendrías que hacer como que apuntando hacia ti. Apuntas hacia ti, el dedo gordito apunta hacia ti, y mira, gira. Giras en sentido antihorario. Estarías girando en sentido antihorario. Yo suelo hacer esto, mira. Yo suelo graficar por acá. Lo grafico de esa manera. Ahora vamos a hacer más pequeño. Ahí está. En sentido antihorario, con las líneas, con la dirección de mis dedos. ¿Listo? Luego, trazo la distancia. Obviamente yo identifico el punto donde quiero analizar, trazo la distancia. Ahí está, R. Y luego, perpendicular a R, grafico el campo. Pero recuerda que puede ser perpendicular hacia arriba o perpendicular hacia abajo. Entonces, para eso depende de las líneas de campo, de esta línea rojita que he puesto en la corriente, esa línea curva, y me doy cuenta que debe ser perpendicular hacia arriba, ¿no? Siguiendo la misma dirección, esa misma dirección de sentido antihorario, ¿listo? Entonces, para eso me sirve esa línea central, pues, ¿no? Lo mismo si fuera una corriente entrante, pues si es una corriente entrante, hace lo mismo. Corriente entrante sería corriente que entra a la pantalla, entra a la pantalla, y las líneas de campo serían en este sentido. A esto. Entonces sería en sentido horario. Trazo la distancia, R, y luego perpendicular a esa distancia, trazo el campo. ¿Listo? Esa sería la manera correcta de poder graficar el campo magnético, ya sea para una corriente entrante o ya sea para una corriente saliente. ¿Listo, chicos? Con la práctica, obviamente, esto va a ser más sencillo, pues, ¿no? Ahora veremos el campo magnético producido por una corriente circular, ya no corriente lineal o rectilínea, sino ahora circular. Los papeles se invirtieron. Dice, la magnitud del campo magnético producido por una corriente circular en su centro, solamente en el centro, ¿eh? Solamente en el centro. Sabemos que existen más campos magnéticos alrededor, pero yo quiero analizar solamente el valor que está en el centro. Es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, eléctrica que produce e inversamente proporcional a su radio. Inversamente proporcional a su radio. Si te das cuenta, esta fórmula es muy parecida a esta. El campo magnético es igual a mu sub 0, que es lo mismo, la corriente eléctrica que está presente, entre, ahí cambia, mira. Acá solamente es 2R, no 2pi por R, sino 2R, 2 veces R. Este sería nuestro campo magnético en el centro de la circunferencia. Solamente en el centro de la circunferencia. ¿Listo? Profe, y ahora la regla de la mano derecha, ¿cómo se aplicaría?
La regla de la mano derecha es igualita, similar, prácticamente lo mismo. Solamente que ahora lo que es rectilíneo es el campo y lo que es curvilíneo va a ser la corriente. Entonces tus papeles cambian, pues, ¿no? El dedo gordito representará nuestro campo magnético y los 4 dedos que giran representará mi corriente. Pero al final es lo mismo, chicos, ¿ya? Mismo arregle la mano derecha. Solamente que ahora te das cuenta que el dedo gordito es tu campo magnético y los 4 deditos que giran es la corriente. ¿Listo? Este sería un caso más real, pues, ¿no? Esta es la situación real que ocurre en una espira circular o en una corriente circular, ¿no? Dice, toda espira con corriente eléctrica es un imán. La cara con el campo magnético saliente en el polo norte y la cara con el polo magnético en el campo y la cara con el campo magnético entrante es el polo sur. Listo, básicamente lo que estamos haciendo aquí es encontrar una representación de este electroimán, porque es un electroimán, que es la espira circular. Listo, y lo vamos a hacer aquí, mira. Básicamente me están diciendo que nuestra espira circular se está comportando como si fuera un imán. Y todo imán tiene dos polos, ¿no? Acá el polo norte y acá el polo sur. ¿Por qué norte? Porque el norte sale. Por el norte salen las líneas de campo. ¿Y por qué sur? Porque por el sur ingresan. Ahora, ¿por qué es importante saber esto, chicos? ¿Por qué es importante saber esto? Porque va a haber un momento donde existan problemas donde te pidan indicar qué ocurre entre dos espiras. Por ejemplo, tengo dos espiras circulares. Coloco dos espiras circulares por acá. Listo. Por cada uno de ellos circula corriente eléctrica. Si los coloco de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, ya depende de la ubicación que te dé problema, ¿qué pasa? ¿Las espiras se atraen o se repelen? Y tú te estás preguntando, profe, ¿cómo se van a atraer dos espiras? Pues, ¿cómo se atraen dos espiras? Entonces, para que puedas identificar bien qué es lo que ocurre con estas espiras, lo que tú tienes que hacer es representar tu espira como si fuera un imán. Si tú representas tu espira con un imán, ya sería más sencillo identificar si se atraen o se repelen, ¿cierto? Así que eso es lo que debes hacer en los problemas que te pidan la interacción entre dos espiras. ¿Listo? Mira cómo son las líneas de campo en una espira circular. Siempre son líneas que salen de norte y regresan hacia sur. Mientras más me acerco al borde, mira que se generan circunferencias más pequeñas. Pero mientras más me acerco hacia el centro, se generan circunferencias muy grandes. Son tan grandes que no se percibe en la gráfica. Y lo que nosotros solamente estamos analizando solamente es la del centro, por ejemplo. La que nosotros analizamos solamente es la del centro, donde prácticamente ese campo magnético es rectilíneo, pero generaría un campo magnético muy grande en forma circular también, lo cual no se percibiría tanto al inicio, pues, ¿no? A ver, punto 2 dice, las corrientes eléctricas y el campo magnético no están en el mismo plano, ya lo sabemos. 3, la regla de la mano derecha, si la corriente circular en sentido antirario y el campo magnético es saliente del plano, y la corriente si circula en sentido horario, el campo magnético es central. Es otra representación que se le da para corriente circular, pues, ¿no? Y para el campo magnético. Ahora el campo magnético en el primer caso es saliente, puntito. ¿Listo? Y con la regla de la mano derecha identificamos que la corriente es en sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario. Pero si el campo magnético es entrante, aspita, con la regla de la mano derecha encontramos que la corriente eléctrica es horario. ¿Listo? Es básicamente eso, ¿no? Estamos identificando de esa manera. Punto 4. Campo magnético en el centro de un segmento de corriente eléctrica. A veces no tengo toda la circunferencia completa, ¿no? Hay una curvatura en el cable que pasa la corriente eléctrica y quiero saber, debido a esa curvatura, cuánto será el campo magnético generado. Solamente por la curvatura. Entonces, para eso necesito saber cuánto es el ángulo central. Bueno, el ángulo central es el que está acá en el medio. Ahí está. Ahora, según la fórmula, debe ser igual ángulo central entre 2pi. Eso significa que el ángulo central debe estar en radianes. Pero no te compliques, ahora tú ya, su profesor, ahora tengo que convertir. Y en trigonometría no me iba muy bien al convertir de radianes a sexagesimales, sexagesimales a radianes. No, profe, no me complique la vida. No te compliques la vida, chicos.
A ustedes o bien te dan el ángulo central en radianes, entonces usas ángulo en radianes entre 2pi. Si te dan el ángulo en sexagesimales, es decir, 40 grados sexagesimales, 50 grados, esa bolita que tú conoces, 50 grados sexagesimales, tú ya no pones 2pi abajo, pues, ¿cuánto pondrás? A ver. Si el ángulo que te dan es en sexagesimales, en vez de 2pi, ¿qué colocas? A ver, en vez de 2pi, ¿qué colocamos? 360, ¿sí o no? No te compliques la vida, chicos, no se compliquen, ¿ya? Así que simplemente pones ángulo entre el total, que es una vuelta, bueno, 360 grados o 2pi. Multiplicado por mu sub 0, la corriente entre 2R, que es prácticamente lo mismo. ¿Listo, chicos? Pues de esa manera encontramos el campo magnético generado por una porción de circunferencia. Fuerza magnética sobre una partícula cargada. Ya está. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que el planeta Tierra tenía su propio campo magnético y estas nos protegían de las partículas ionizadas o partículas cargadas que trataban de ingresar al planeta Tierra? Bueno, acá está la explicación, ¿no? ¿Por qué esas partículas ya no ingresan al planeta Tierra? Porque al encontrarse con el campo magnético, estas partículas empiezan a desviarse debido a que se genera una fuerza magnética sobre ellos, ¿no? Es como que viene la partícula cargada por acá, pero se encuentra con un campo. Al encontrarse con este campo, ¿qué va a pasar con esta partícula? Se desvía. ¿Por qué se desvía? Porque sobre esta partícula se genera una fuerza llamada fuerza magnética. Calcular el valor de la fuerza magnética es sencillo, chicos. Es muy, pero muy sencillo. ¿Listo? Siempre que yo analice fuerza magnética, van a haber 4 cantidades relacionadas. La fuerza, el campo, la velocidad de movimiento y la carga. La carga. No importa si es una carga positiva o es una carga negativa, el valor no va a cambiar. El valor es el mismo. ¿No? Ahora, lo que sí tú debes identificar es que la velocidad y el campo deben tener un ángulo entre ellos. Entre ellos hay un ángulo. Dependiendo del ángulo, también depende la fuerza, pues, ¿no? Porque no solamente importa si es que choca con el campo, sino importa cómo lo hace. Si es de manera tangente, de manera perpendicular o con un ángulo de inclinación. Es muy importante, ¿ya? Entonces, en base al ángulo de inclinación también vamos a guiar. Entonces, la fuerza magnética es igual a la carga de la partícula por la rapidez con la que ingresa, por el campo magnético y el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, el valor de la fuerza magnética sería el de aquí, pues, ¿no? Carga, rapidez, campo y seno del ángulo. Lo más complicado de analizar es la dirección. Bueno, complicado para algunos, sencillo para otros. Y aquí te representamos 3 formas de ver. 3 formas. Primera regla, segunda regla, tercera regla. 3 reglas distintas para el gusto de los comensales, para el gusto de la gente. A ver, me imagino, quiero que tú me confirmes, me imagino que tú has aprendido esto, bueno, los que ya han tenido preparación previa, me imagino que los que han aprendido esto, han aprendido con el tercer método, ¿cierto? El método de la palma. Verifíquenme eso, por favor. El método de la palma. Dígame, a ver, chicos, ustedes que son más conocedores de esa parte. Milton dice, sí, profesor, yo he aprendido con el método de la palma, ¿cierto? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Julia aprendió con la segunda, me dice. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Cuénteme sus casos. ¿Nadie más ha aprendido este tema? Vamos, chicos, menciónenme algo. Necesito saber yo su realidad. Necesito saber a qué me enfrento. Con la 3 me dice Damián. A ver, estoy seguro que la gran mayoría, si nosotros hacemos una encuesta a nivel de centros preuniversitarios, nos van a responder que la más usada es la tercera, pues, ¿no? El método de la palma. Es la más común, chicos. En realidad, no te voy a mentir, es la más común. Pero, personalmente te digo yo, desde que tengo uso de razón de los conocimientos de física, desde que he aprendido
he empezado a estudiar nivel preuniversitario, saliendo del colegio, yo he aprendido este, este tema con el segundo método, siempre, siempre, chicos, ¿ya? Siempre he usado yo el segundo método. Eso no significa que el segundo método es mejor que el tercero o el primero, que es el menos usado. Cada uno de los métodos tiene su complejidad, cada uno de los métodos tiene sus advertencias, cada uno de los métodos tiene sus pros y sus contras. La idea es que tú te asemejes a uno de ellos porque tienes más facilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo uso el segundo porque para mí es más sencillo recordar. En cambio, cuando yo uso el tercero, lo he intentado, ¿eh? Una vez lo intenté en clase, pero pues realmente los chicos de esa clase me habrán entendido y habrán notado que por más que quiera usar el tercero no puedo, porque no tengo la facilidad de usar el tercero porque es costumbre básicamente, ¿no? Básicamente es costumbre, nada. Me complicaba más la vida. Entonces, si ustedes tienen ya un método establecido, usen ese método. Si no tienes un método todavía fijo, te recomiendo el mío. Te lo puedo recomendar. No porque sea la verdad absoluta, sino porque considero que es más sencillo de recordar. Listo, no sé cómo habrán recordado ustedes sus métodos, pero yo recuerdo el siguiente. Miren. Yo recuerdo, yo recuerdo cómo se llama que este método me lo enseñaron en forma de una pistolita. Me dijeron, tú vas a aprender esto como si fuera una pistola. Entonces, yo en la vida real también lo relaciono, pues, ¿no? Todo se relaciona con la vida real. Yo digo, bueno, una pistola. Yo vivo en el Callao, chicos, les comenté, creo. Entonces, se me hacía muy similar, creo, ¿no? Yo vivo en el Callao, entonces digo, bueno, acá es importante conocer el funcionamiento de una pistola. Si es una pistola, yo te pregunto, ¿las balas por dónde salen? ¿Cuáles son las partes de una pistola? ¿El cañón, sí o no? Dime, ¿por el cañón salen las balas, sí o no? Por el cañón salen las balas. Entonces, las balas para nosotros, ¿quiénes serán? Las cargas, las partículas cargadas que se mueven con cierta velocidad. Entonces, por ahí podemos decir que salen las balas. ¿Listo? Este cañón representará la velocidad, porque salen las balas. ¿Listo? También debemos saber que en la parte de atrás de nuestra pistola está el martillo. ¿Qué es el martillo? Es ese gatillo que suena, ¡pac! Que también se puede poner un seguro para que esté protegida la pistola, pero ese martillo, por ser martillo, representará, ¿qué cosa? Representará la fuerza. Ya tengo velocidad y ya tengo fuerza. Ya, ahora, los tres deditos que faltarían, que tú no los ves, pero están apuntándose hacia mí, son estos de acá, estos de aquí, estos tres deditos. A ver, para que lo veas, ya. Es estos tres deditos que apuntan hacia mí, representará el campo, ¿no? Entonces tendríamos velocidad, fuerza y campo. Mira, si tú lo graficas sería algo así, ¿no? Así. Si estoy apuntando hacia ti, sería algo así. Apunto hacia ti. Velocidad, fuerza y campo. Y ahí están las tres cantidades bien descritas. Y yo lo relacionaba de esa manera y nunca me olvidaba. En cambio, si colocaba con una palma, como que para mí era más complicado, pues, ¿no? Porque vas a ver más adelante que hay otro caso que es lo inverso. Pues, ¿qué hago con una palma? Para mí era muy tedioso. Pero si tú te acuerdas con la palma y te han enseñado una mnemotecnia con la palma, porque yo he visto que enseñan con una palma como si fuera de esta manera, y tú dices, de aquí sale la fuerza como si fueras Yoda, como si fueras Yoda. Entonces, ya depende de ustedes cómo deseen trabajarlo, ¿no? Solamente es recomendación. Cada uno busca un método. Entonces, yo voy a usar el segundo método, ya el segundo caso, el método de la pistola. Velocidad, fuerza y campo. Lo practicamos en casa, por favor, igual, ¿eh? Lo practicamos en casa. Solamente para determinar la dirección, ¿eh? Entonces, yo uso uso la mano derecha porque se trata de una carga positiva. Esto, básicamente eso, porque es una carga positiva. Pero sabemos que hay dos tipos de carga que se pueden mover, que es la negativa. Entonces, para no complicarme la vida, yo como buen vaquero, uso, como buen Woody, tengo la mano derecha para cargas positivas y la mano izquierda para cargas negativas. Ahí tengo mis dos pistolas. ¿Listo? Cuando me dicen carga positiva, mano derecha. Entonces, la izquierda, la guardo. Si me dicen cargas negativas, la mano derecha, la guardo. ¿Entender? Entonces tú ya decides.
tú ya decides cuál usar, ¿ya? Entonces, la mano derecha y mano izquierda es el mismo método, chicos, ¿ya? Es el mismo método. Listo, observaciones y con eso terminamos esta parte y vamos a receso, ¿ya? Observación número 1. La fuerza magnética es perpendicular al campo, al plano donde se encuentra la velocidad del campo. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que la velocidad y el campo forman un ángulo? Entonces, al formarse un ángulo, estos dos prácticamente están en un plano. Bueno, están en un plano. Entonces, perpendicular a ese plano se encuentra la fuerza magnética. Mira, perpendicular. De manera perpendicular. De manera perpendicular sería así. Ahí está. De manera perpendicular. ¿Ah? Dice, si la velocidad y el campo son mutuamente perpendiculares, es decir, son perpendiculares 90 grados entre ellos, la fuerza magnética tiene esta forma, ¿no? Eso sale de la primera fórmula que vimos con el seno, ¿no? Si el seno vale tanto, si el seno vale tanto, ¿no? Y si la velocidad y el campo son paralelos, mira, son paralelos, es decir, la partícula ingresa paralelamente al campo, ¿listo? Prácticamente estamos diciendo que no existe fuerza. No existe fuerza. Y por obvias razones, si no hay velocidad, no hay carga, obviamente no hay fuerza, ¿no? Condición principal para que exista fuerza es que haya velocidad y haya campo, haya carga. Entonces, chicos, eso es lo que nosotros vamos a ver. Ya, esto es ya otro caso. Listo, después de los cortes comerciales, chicos, regresamos a las 10:05 para ver la segunda parte de la teoría. La teoría es extensa, por favor. Me faltan como 40 diapositivas más, así que regresen rápido. Entonces, chicos, nos vemos. Cuídense. Listo, chicos. Continuamos con esta travesía de la semana número 14. Ya, continuamos, chicos. No perdamos más el tiempo. Estamos presentes todos, me imagino. A ver, ya vimos cómo se representa la fuerza magnética, el campo y la velocidad y cómo cambia debido al ángulo, ¿no? Ahora, el caso particular que estamos viendo ahora es debido a este. Cuando la partícula ingresa de manera perpendicular al campo, chicos, se genera esta situación. Se genera una trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Se genera una trayectoria circular. ¿Listo? Se genera una trayectoria circular. Siempre y cuando la velocidad y el campo magnético sean perpendiculares. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos cómo es esa trayectoria, sería como la gráfica que está a la derecha. Al inicio, la partícula ha ingresado de esta forma. Una partícula con carga Q y una rapidez V ingresó a este campo magnético que es aspita. ¿Qué significa un campo magnético aspita? A ver, ¿quién me dice eso? Campo magnético aspita. A ver, ¿qué es un campo magnético aspita? Entrante, ¿sí o no? Dime, si el campo magnético es entrante y la velocidad es a la derecha, obviamente ambos vectores deben ser perpendiculares. Entonces, estamos hablando que el campo magnético y la velocidad son perpendiculares. Al ser perpendiculares, se genera una trayectoria circular como la que estamos viendo. Ahora, sabemos que en una trayectoria circular hay una fuerza que se dirige hacia el centro, llamada fuerza centrípeta, ¿cierto? La fuerza centrípeta. Pero coincidentemente, esta fuerza centrípeta sería nuestra fuerza magnética, porque recuerda que una partícula cargada dentro de un campo genera una fuerza magnética. Entonces, esa fuerza magnética es la que se dirige hacia el centro. Al ser una fuerza dirigida hacia el centro, es una fuerza centrípeta, así que podemos como que relacionar lo que estamos viendo en magnetismo con lo que hemos visto antes en el tema de dinámica circular, ¿sí?
donde la fuerza magnética, mejor dicho, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y es lo que estamos planteando por aquí, mira. Despreciando el peso de la partícula respecto a la fuerza magnética, la segunda ley de Newton es fuerza magnética, esta es la fuerza, vamos a ponerlo para que no te olvides. La fuerza magnética es igual a la carga, la rapidez, por el campo, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero tú sabes, ¿te acuerdas que la aceleración centrípeta era igual a velocidad al cuadrado entre radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? Entonces tenemos esta representación, que la carga, rapidez por campo es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? No te olvides, por favor, de eso. Ya está. Ahora, de aquí yo voy a hacer una reducción, ¿ya? Mira, al igualar el primero con el segundo, tú puedes simplificar la rapidez. Una rapidez se va y una rapidez se va. Entonces, al otro lado, tú vas a simplificar de la siguiente manera. Despeja, ¿no? La rapidez con la que se mueve la partícula es igual a la carga por el campo, por el radio, sobre la masa. Esta sería la representación final para la rapidez. Entonces, en los problemas tú vas a usar esto. Aunque si no te acuerdas cómo es la fórmula de la velocidad en este caso, tú puedes recordar esto, pues, ¿no? Tú puedes recordar todo esto. Pero recuerda que se usa más estas dos primeras. La última no, porque si yo comparo la primera con la última no puedo simplificar nada. Y tendría la velocidad y la velocidad angular como variables. Y que sería más complicado de encontrar. En cambio, si yo conozco la velocidad tangencial como la que estoy colocando aquí, yo ya puedo saber la velocidad angular más adelante. ¿Listo? Así que lo primordial es eso que estoy marcando en fucsia, con color fucsia. ¿Listo, chicos? Eso es más importante, ¿ya? Ahora veremos la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Prácticamente es lo mismo, chicos. Misma regla de la mano derecha. ¿Listo? Pero ahora lo que sale del cañón ya no es la velocidad, ya no son las partículas, ahora es una corriente. Entonces tú vas a graficar de la misma manera con la regla de la mano derecha la corriente en esa dirección, mira. Ahí tú sigues, mira, la corriente hacia arriba, la fuerza hacia arriba y el campo saliente. Entonces acá tenemos la representación. Lo más importante de este caso es que la fuerza magnética es igual a la corriente eléctrica por la longitud del conductor. Aquí sí se asume una cierta longitud. Mientras más grande el conductor, más fuerza se va a generar. Esta fuerza magnética es igual a corriente por longitud por el campo, que es importante, multiplicado por el seno del ángulo. Donde este ángulo es el que forma la corriente eléctrica con el campo magnético. Listo, ahí está la regla derecha usada para este caso. De esa manera tú debes identificar cómo es la dirección de cada una de ellas, chicos. ¿Listo? Observaciones. Si el campo es perpendicular al conductor y la magnitud de la fuerza es máxima, ya, eso ya depende del ángulo, pues, ¿no? Si el ángulo es 90 grados, tú sabes que el seno del ángulo es 90 grados es 1. Entonces, obviamente, el seno es máximo. Entonces, la fuerza magnética es máxima. Pero si el ángulo es 0 o pi, es decir, corriente y el campo son paralelos, entonces podemos decir que no hay fuerza magnética, ¿no? Fuerza magnética 0. Y además, si la corriente es 0, obviamente no hay fuerza. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Acá tengo dos cables conductores que van a interactuar. Solamente son dos cables, ¿eh? Así como los cables que están en tu casa, dentro de un tubo hay varios cables, de la misma manera como estos cables interactúan. ¿Y por qué es importante separar algunos cables? Pues, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrás escuchado alguna vez que te han dicho, el cable de internet, por favor, se coloque en un tubo aparte. No se puede combinar con los cables de corriente eléctrica, porque eso generaría una deficiencia en el flujo de datos o en la velocidad de tu internet. No pueden estar en el mismo cable, deben estar aparte, no deben estar juntos. Y es por esto, mira. La corriente eléctrica para el caso 1 es derecha, derecha, ambos a la derecha. Cuando ambos tienen la misma dirección de campo, de corriente, entonces podemos decir que entre estos dos cables conductores se genera una fuerza magnética de atracción. En cambio, cuando la dirección de la corriente es en dirección contraria,
se genera una fuerza magnética de repulsión. ¿Listo? En ambos casos se genera fuerza magnética. En uno de ellos de atracción y en otro de repulsión. Ahora, calcular la fuerza es un poco complicado. Lo que se hace es analizar la fuerza en base a la longitud, porque deben ser proporcionales. Entonces, la fuerza magnética por unidad de longitud, es fuerza sobre longitud, es igual a mu sub 0 por el producto de corrientes de ambas, entre 2pi por la distancia. 2pi por la distancia. Entonces, de esta manera yo comparo la fuerza con la longitud. ¿Listo? Y con eso hemos terminado magnetismo, mira. Pero ahora nos falta el tema de fluidos en movimiento. Nos falta el segundo tema, chicos, ¿ya? Así que quiero que tomes atención para que a la hora de los problemas lo hagamos así, es rápido, a la velocidad de la luz. Mismo examen de admisión. ¿Te parece? Atento, comenzamos entonces. El tema complementario para esta semana es un tema llamado fluidos en movimiento, o conocido también como hidrodinámica, que es parte de la semana 10. Fluido ideal. Vamos a analizar solamente fluidos ideales. ¿Qué características tiene un fluido ideal? Un fluido ideal es uniforme, es incompresible, no viscoso y no turbulento. Uniforme porque su densidad es constante, es decir, la masa del fluido está distribuida de manera homogénea, ¿no? Incompresible, los elementos de volumen de fluidos no cambian, es decir, el volumen no va a cambiar. No es un gas, pues. Un gas sí puede cambiar, pero en un fluido ideal no. No viscoso, se desprecia la fricción interna en el fluido. Esto es decir, no viscoso. No va a ser no viscoso. A ver, para que más o menos entendamos. La viscosidad es la representación de la fricción dentro de un fluido. Los fluidos están separados por capas. Y de capa a capa existirá una cierta fricción. ¿Listo? Y va a generarse como, no sé si has visto alguna vez la gelatina Royalito en sus comerciales, cómo tambalea de esa manera, es porque es un líquido viscoso. Porque entre capa y capa hay una cierta fricción que hace que genere ese movimiento sin desprenderse de alguna manera. Luego, fluido no turbulento. Los elementos de volumen de fluido no tienen velocidad angular, es decir, los fluidos no pueden girar. Si es ideal, no puede girar, es decir, no turbulento. En cambio, si tú agarras tu botella, tu vaso y giras el vaso, dime, se genera como una turbulencia, un pequeño remolino de agua, ¿cierto? Eso no se genera en un fluido ideal, por ejemplo. Los fluidos son no turbulentos, no se generan velocidades angulares, giros. Lo más importante dentro de un fluido viene a ser su caudal. ¿Listo? El flujo. Flujo o caudal viene a ser lo mismo, ¿ya? ¿Qué nos indica el flujo o caudal? Nos indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. ¿Ya? Pues el caudal se calcula como el volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. Si se transporta más volumen en el mismo tiempo, podemos decir que hay una subida de caudal. Hay una subida de caudal. Si se transporta el mismo volumen, pero en mayor tiempo, también podemos decir que hay una subida de caudal. Entonces, debido al aumento o disminución de tiempo, puede ser que se genere un aumento de caudal. Ahora, me imagino que habrás escuchado el tema de caudal normalmente en estos meses, enero, febrero o marzo, en una temporada donde hubo el fenómeno del niño y hubo los problemas de los huaicos, ¿cierto? Un par de años. Y siempre se menciona en estas temporadas que el río Rima, el río Chillón, genera o tiene un aumento de caudal. Ese aumento de caudal es debido al aumento de volumen que tiene nuestro río, pues, ¿no? Pues el caudal está relacionado con el aumento de volumen. El aumento de caudal es porque hay más agua, más líquido, que está aumentando y está fluyendo a través de esa corriente, pues, ¿no? Entonces el caudal se calcula como volumen sobre tiempo. Pero no es la única manera de calcularlo, no es la única manera. Vamos a ver que existe otra forma de generar flujo o generar un caudal. Mira. Si el fluido se transporta en un tubo, y hablamos de un tubo, pues, a través de tus tubos de las conexiones de tu casa, el caudal se puede expresar el caudal es igual al área, el área de tu tubo, el área por donde ingresa el agua, por donde ingresa, por la velocidad, por la rapidez, ¿no? Por la rapidez media del fluido. Entonces, el área por la rapidez también es igual al caudal, chicos, es igual al caudal. Entonces, ya tienes dos maneras de calcular. De esta forma, volumen sobre tiempo o de área por rapidez. Date cuenta que para no confundirnos, el volumen se pone como una B mayúscula, una B grande, una B un poquito más grande que la rapidez, ¿no? O tal vez yo uso esto, mira, para la rapidez uso esto.
uso esta representación también. Una V con una colita para diferenciarlos. Ahora, lo que se analiza de respecto al caudal es la ecuación de continuidad. Yo te consulto algo. Si por una parte del tubo ingresan 5 litros de agua, por la otra parte del tubo, ¿cuántos litros de agua deben salir? Si por un tubo, por una parte ingresan 5 litros de agua, por el otro lado deben salir 5 litros de agua, ¿sí? La cantidad que ingresa es igual a la que sale, ¿no? A eso también se le conoce como conservación de la masa. La masa debe conservarse. De 5 litros salen 5 litros. 5 kilogramos salen 5 kilogramos. ¿Listo? Entonces, eso significa que el caudal de ingreso debe ser igual al caudal de salida. ¿Listo? No importa cuánto tiempo se demore, no importa con qué rapidez se mueva. Debería salir la misma cantidad de volumen. Por lo tanto, si los caudales son iguales, podemos decir que el área por la rapidez 1 es igual a área 2 por rapidez 2. Entonces, si el área es muy grande, la rapidez será pequeña. Pero si el área es pequeña, la rapidez será grande, ¿sí? Y eso es lo que ocurre cuando tengo yo una manguera, pues. No sé si les habrá pasado alguna vez que cuando tú tal vez estás en el colegio y tú te querías refrescar con manguera, agarrabas la manguera, te refrescabas, te mojabas, ¿listo? Pero si tú querías que el agua salga con mayor velocidad, con mayor presión, como dicen, ¿qué hacías? Presionabas la boquilla de la manguera, ¿sí? Presionabas la boquilla de la manguera de tal manera que el agujerito por donde sale el agua se reduce, y al reducirse el área de salida, ¿qué pasa con el agua? Salía con mayor fuerza, ¿no? Con mayor presión, como dicen. Salía con mayor rapidez. ¿Listo? Es básicamente que estás reduciendo el área, y al reducir el área aumenta la rapidez de salida. ¿Listo? Eso es lo que ocurre con la ecuación de continuidad, chicos, ¿ya? Lo que ingresa es igual a lo que sale. El caudal de entrada es igual al caudal de salida. El área 1 por rapidez 1 es igual a área 2 por rapidez 2. ¿Listo? Eso genera que se mantenga el caudal. Dice, a ver, observaciones. La rapidez de un fluido es mayor a través de un área transversal menor, que a la vez el área transversal mayor A1, es decir, que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Es decir, mientras más pequeño sea el tubito, con mayor rapidez saldrá, pues, ¿no? Con mayor rapidez saldrá. Tiene sentido y tiene lógica, pues, ¿no? Listo, chicos, eso ha sido el complementario de esta semana. Por favor, tómenlo en cuenta y vamos a resolver los problemas de esta semana, por favor. Algo rápido, quiero pedir tu comprensión por lo que vamos a ver. El tema es saturado el día de hoy. Bueno, los temas, ¿no? Prácticamente. Así que quiero tu comprensión. Yo sé que tú eres una persona que entiende la situación, así que vamos a ver los problemas de manera flash, tipo examen de admisión, algo rápido, ¿ya? Trataremos de manejar el tiempo. Creo que estamos en un buen tiempo, pero igual, por ser los temas un poco tediosos, tal vez nos compliquemos un poco. Dígame, ¿se ven los problemas? ¿Sí se ven los problemas? Por favor, confírmame. Vamos a ver, calentamos, porque para mí también es un reto esto, chicos, ¿eh? No crean que es, por más que uno dicte todos los días o tenga la costumbre de dictar, no significa que sea sencillo. También es complicado a veces. ¿Listo? Los problemas también cambian, la situación cambia, entonces hay que adecuarse. A ver, dice, con respecto a los polos de un imán, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, primera proposición. El polo sur de un imán se orienta hacia el polo norte geográfico terrestre. A ver. Solución. Tenemos nuestro planeta Tierra. Tú sabes que nuestro planeta Tierra genera un campo magnético alrededor. Y ese campo magnético sale de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Ahora, los imanes están representados por dos polos, por norte y sur. Tú sabes que de norte sale las líneas y sur llega a las líneas. Por lo tanto, cuando tú pones una brújula, la brújula siempre apunta hacia el norte, ¿cierto? Hacia el norte. Entonces, puesto que la Tierra se comporta como un imán, el polo sur de un imán se orienta hacia el polo norte magnético. Siempre. El polo sur del imán se orienta hacia el polo norte magnético. ¿Sí te das cuenta de lo que está ocurriendo? A ver, quiero a ver si entendiste lo que está ocurriendo.
Tal vez analizarlo con el polo sur de un imán es más complejo. Es más sencillo analizarlo con el polo norte de un imán. Date cuenta que el polo norte de un imán, siempre el polo norte de un imán se va en la misma dirección que el campo. Si el campo va hacia arriba, el polo norte del imán apunta hacia arriba. Si el campo magnético apunta a la derecha, el polo norte del imán apunta a la derecha. Es decir, que el polo norte es prácticamente la flechita con la que se va a ir. La flechita que sigue la misma dirección que las líneas de campo. ¿Listo? Entonces, aquí me están hablando del polo sur, por lo tanto el polo sur se orientará en sentido contrario, ¿sí? En sentido contrario. Si el polo norte apunta hacia arriba, hacia el polo sur magnético, entonces el polo sur magnético del imán se apuntará hacia abajo, ¿cierto? Hasta el norte geográfico. ¿Listo? Entonces, acá hay como que un pequeño trabalengua con la parte de norte y sur geográfico o magnético. Te tratan de confundir de esa manera. Pero no te compliques la vida, por favor. ¿Ya? El polo sur de un imán, tú grafícalo, lo mejor es graficarlo. Polo sur de un imán, ¿hacia dónde se orienta? ¿Hacia el polo norte geográfico o hacia el polo sur geográfico? Pues se apunta hacia el norte terrestre o magnético. ¿A dónde? A ver. Según la gráfica, el polo norte del imán es hacia arriba y el polo sur del imán es hacia abajo. Abajo, ¿quién está? Está el norte magnético y está el sur geográfico. Según la primera proposición, me dicen, ¿apunta hacia el norte geográfico? No, falso, pues, ¿no? Por lo tanto, sería falso. Apunta hacia el norte magnético, no geográfico. Con la gráfica sale más rápido, pero. 2. ¿Los imanes pueden tener un solo polo? Falso, ¿sí o no? Falso. No existen monopolos. Siempre tendrán dos polos que son inseparables. ¿Los imanes atraen a todos los metales? ¿Escucho? ¿Atraen a todos los metales? Falsa, ¿sí o no? No, atraen a los metales. Para que un objeto sea imán debe tener hierro, níquel o cobalto. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo mencionó? ¿Quién fue? Fui yo, ¿sí o no? Claro, te das cuenta que la teoría no estaba. Porque es una información rebuscadita para algunos, chicos. Muchas veces no se menciona esto. Ya, ten en cuenta eso, por favor, es importante. Ya ha venido varias veces en exámenes, ya ha venido bastantes veces y ya ha venido nuevamente o el día de hoy en una práctica, ¿no? Así que la tercera es falsa, ¿no? Entonces, podemos decir, chicos, a viva voz, con una voz alta, fuerte, ¿cómo son todas? ¿Cómo son todas las proposiciones? ¿Cómo son todas, chicos? Todas son falsas, pues. Todas son falsas. Excelente, Joan. No, Christopher, estamos diciendo las proposiciones, por favor. Las proposiciones. Las proposiciones. Ah, ya. Se emocionó. Problema número 1, la clave de las 6, chicos. Ya. Todas las proposiciones son falsas, entonces. Vamos con la 2. Graficar. 2. Conductores rectos, paralelos y muy largos, transportan corriente de intensidad de 1 amper y 4 amperes. ¿Listo? Date cuenta que según la gráfica, la corriente 1 es hacia arriba y la corriente 2 es hacia abajo, ¿no? Ya. Como muestra la figura, determine la distancia D para que el campo magnético en el punto P sea nulo. Ah, ahí está. Determine la distancia D para que el campo magnético sea nulo. A ver, tú sabes que una corriente rectilínea genera campo magnético en ese punto P, pero como son dos, cada uno de ellos generará un propio campo. Ahora, yo te consulto, para que sean nulas, significa que hay dos que se van a anular. Va a haber un campo magnético en una dirección y el otro campo magnético en la otra dirección, ¿cierto? De esa manera se van a anular. Entonces tú, de alguna manera, puedes deducir algo, que para que se eliminen, obligatoriamente sus direcciones son opuestas. Pero más que eso, para que se eliminen, sus valores, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿cierto? Iguales. Entonces tú de frente podrías decir que los valores son iguales y ahí operando los valores ya saldría, pues, ¿no? Pero si analizamos un poquito más, si vemos la parte analítica, tendríamos que graficarlas. Yo grafico el campo magnético para la corriente 1, usando la regla en la mano derecha, ¿no? Ahí está la mano derecha y como gira el campo, ahí está el campo que gira. Entonces notaremos que al girar de esa manera, en el punto P, nuestro campo estaría saliendo, ¿cierto?
Entonces, nuestro campo 1 es saliente. Pero si analizo la corriente 2, nuestro campo sería de esa forma, giro en sentido horario, y cuando yo analizo en el punto P, sería en entrante. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que habíamos dicho. Uno debe ser entrante y el otro debe ser saliente, direcciones opuestas. Entonces, diremos de forma directa. Usando la regla de la mano derecha, en el punto P, B1 es saliente y B2 es entrante. El campo magnético resultante debe ser nulo cuando estos dos valores sean iguales. Claro que sí. Si uno es 5 y el otro es 5, se eliminan porque van en direcciones contrarias. Sabemos que el campo magnético para corrientes rectilíneas es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi por d. Y para el campo 2 es mu sub 0 por la corriente 2 entre 2pi por la distancia hacia el punto P, que sería d más 0,5 metros, ¿no? Ahí simplificas, le sacas el mu, le sacas el 2pi, y nos quedaría solamente una relación de corrientes entre distancias, que ya en tu mente, para algunos que son un poquito más matemáticos tal vez, podrían relacionarlo de forma inmediata a esto, ¿no? La corriente y la distancia son proporcionales, ¿cierto? Si una corriente es 1 y la otra corriente es 4, la relación es de 1 a 4, por lo tanto las distancias también es de 1 a 4, ¿listo? Y si es de 1 a 4, si uno es D, el otro es 4, 4D. Como ya es D más 0,5, tú sabes que 0,5 va a ser igual a 3D. Entonces, 0,5 es igual a 3D. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo a veces las matemáticas nos pueden ayudar a poder resolver problemas de manera inmediata? Pero si no tenemos esa práctica todavía, porque es algo que se adquiere, es algo con la que se nace, se adquiere en el camino, chicos, podemos decir que despejo, ¿no? Despejo 1 sobre D es igual a 4 sobre D más 0,5. Entonces D más 0,5 es igual a 4D, donde 3D es igual a 0,5, donde D sería igual a 0,5 entre 3, que es aproximadamente 0,167 metros, que a la vez en centímetros podemos colocarlo como 16,7, que es lo que me menciona el problema, o las claves, si no me equivoco, ¿no? Entonces la clave para el problema número 2 es la A. Entonces, tú en un problema como este, dime, ya con esta experiencia de este problema, si el campo es nulo en ese punto, el campo nulo, si el campo es nulo en ese punto, tú de frente puedes igualar los campos, ¿sí o no? Y como sabes que se van a alinear términos, tú de frente puedes decir que la corriente es proporcional a la distancia. Entonces, ya está, pues, ya está. Vamos con el problema número 3. Problema número 3, a ver, vamos a ver si gráfica, así gráfica. 3. La figura muestra las secciones transversales de dos conductores rectilíneos muy largos que transportan corriente en direcciones opuestas de igual intensidad. La corriente 1 es igual a la corriente 2 y es igual a 5. Mira, las corrientes son iguales a 5, ¿ya? Son iguales, muy bien. Determine la magnitud del campo magnético resultante del punto P. Determine la magnitud del campo magnético en el punto P. Mira, ya no me dicen que en el punto P es nulo. Me dicen que no es nulo, lo más probable, pero debo calcular cuánto es. Por lo tanto, es muy parecido al problema anterior, ¿cierto? Debo calcular cuánto es el campo 1, graficar el campo 1 y el campo 2 y ver si es entrante, saliente, arriba hacia abajo, y ver si los sumo, los resto, calcular la resultante básicamente. Entonces, grafico el campo magnético. Para el primer caso, que es la corriente 1, la corriente es entrante. Si la corriente es entrante, entonces, regla de la mano derecha, tu dedo gordito entra y los 4 dedos giran. Mira, y estarán girando en sentido horario. Si es en sentido horario, dime, en el punto P, siendo en sentido horario, debería ser dirigido hacia abajo. Profe, ¿por qué dirigido hacia abajo? Porque recuerda que con la distancia debe ser perpendicular, pues. El campo 1 hacia abajo. Dime, por lógica, por criterio, por análisis que tú tienes, el campo 2, ¿hacia dónde debería ser? A ver, dime.
Dime, el campo 2, ¿hacia dónde debe ser? Usa tu sentido común. Si el campo 1 es hacia abajo, el campo 2, ¿hacia dónde crees que sea? A ver. Vamos, chicos, somos 32 personas. Hacia arriba, por lógica, ¿sí o no? Porque si la corriente 1 es entrante y la corriente 2 es saliente, por lo tanto debe ser hacia arriba. Entonces, mira, te ahorras mucho tiempo haciendo esto. ¿Sí o no? Te ahorras mucho tiempo realmente. Usando tu lógica, te ahorras mucho tiempo. Tú no necesitas hacer los dos análisis. Basta con uno y el otro es lo contrario, pues, ¿no? ¿Me dejo entender, por favor? Traten de usarlo en los exámenes. Si estás en tu casa, como que practicando un poco la regla de la mano derecha, lo puedes hacer. Pero a la hora del examen, tú ahorras mucho tiempo, por favor, ¿ya? Tú tienes que hacer la diferencia. Entonces, si tengo el campo 2 hacia arriba y el campo 1 hacia abajo, por lo tanto, ¿qué debo hacer al final? Debo restarlos. ¿Sí? Entonces, el campo resultante es la diferencia de ambos. Obviamente, como el campo 2 es más intenso porque tiene menos distancia, debo restarlo con el campo 1. Calculando el campo. El campo 2 es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi por 10 por 10 a la menos 2, donde 10 por 10 a la menos 2 es 10 centímetros, ¿no? Es la distancia. Esto es igual a menos, disculpa, menos el campo 1, que es igual a mu sub 0 por la corriente 1 entre 2pi por 20 por 10 a la menos 2, que es la distancia, 20 centímetros. Sigo operando. Parece que no han reemplazado aquí. Ah, ya. Mira, la han operado hasta el final todavía. Mira. Estas dos operaciones son iguales, si no me equivoco, ¿cierto? Ah, no, mira. A ver, espera. Algo está mal aquí. A ver. Ah, ya sé lo que están haciendo. Mira, el cambio que están haciendo aquí es homogenizar las ecuaciones. En la parte de abajo tú ves que hay un 10 por 10 a la menos 2 y a la derecha un 20 por 10 a la menos 2. Lo han homogenizado en el número que está a la izquierda como 20 por 10 a la menos 2 y han multiplicado por 2 arriba. Es decir, han multiplicado por 2 arriba y por 2 abajo. ¿Me dejó entender? Y como la corriente 1 y corriente 2 son iguales, la han puesto como un I, como una corriente I. Homogenizada las fracciones, ya tendríamos que es mu sub 0 por I nada más, entre 2pi por 20 por 10 a la menos 2. Por ejemplo, ese artificio, ese cambio ha sido brutal, pues, ¿no? Porque nos ha ahorrado mucho tiempo. Sion, ¿te has dado cuenta de eso? Hemos homogenizado las fracciones para poder operarlas antes de operar por separado. Profe, si yo quiero operar por separado, ¿también vale? También vale, ya depende de ustedes. Pero aquí lo que han hecho es eso, homogenizar las fracciones para reducirlo un poco más. Una vez reducido, recién reemplazo los valores. Recién reemplazo el valor de la corriente, que es 5. Pues. Entonces sería mu sub 0 como 4pi por 10 a la menos 7 por 5, que es la corriente, entre 2pi por la distancia, que es 20 por 10 a la menos 2. De aquí, pi se van, pi se van, se van. 4 entre 2 también se simplifica. Y me quedaría, mira, 5 por 10 a la menos 6. Recuerda que el 10 a la menos 6 es el micro Tesla en este caso. Listo, chicos. Entonces ya tenemos el problema número 3. Ya está. El problema número 3, la clave es la C, chicos. Hasta ahora es sencillo los problemas, ¿ah? Ya comenzamos. Problema 4 dice, un conductor recto muy largo y una semiespira circular de radio R igual a 5 centímetros están en un mismo plano, como se muestra en la figura. Si por el conductor recto y por la espira fluyen una corriente de pi medios, si por ambos circula la misma corriente, determine la magnitud del campo magnético resultante en el centro de la semiespira. Ya, debo graficar los dos campos, pero en el centro de la semiespira y ver cuánto sale. Si la resultante se genera por la suma o la diferencia, o tal vez son perpendiculares y debo aplicar Pitágoras. Para el caso 1, para la corriente 1, usando la regla de la mano derecha, ya algo más rápido, tendríamos que el campo magnético en el centro de la espira es entrante, campo magnético 1 entrante, y para la espira, usando la regla de la mano derecha, la dirección del campo es entrante también, ¿cierto? Claro, ahí está.
Si el campo 1 y campo 2 son entrantes, entonces debo sumarla, ¿cierto? El campo magnético resultante es la suma. Entonces yo sumo, a ver. Mu sub 0 por la corriente entre 2pi por R es el campo magnético generado por la corriente 1, corriente lineal, más el campo magnético 2. Pongo un medio, ¿por qué? Porque el ángulo central, ¿cuánto sería? 180. Entonces sería 180 entre 360. O como a mis chicos a veces les digo, ¿no? Si es la mitad, ¿qué pones? Un medio. Si es la cuarta parte de una esfera, un cuarto. Si es el ángulo central de 60 grados, tú sabes que 60 grados es la sexta parte, ¿no? La sexta parte. Si es 45 grados, es la octava parte. Entonces, te das cuenta que sale al ojo prácticamente. Es raro que te den un ángulo de 37, 53, es raro, pero si te lo dan, lo reemplazas también, pues, ¿no? Entonces pongo un medio por mu sub 0 por la corriente entre 2R. ¿Listo? Entonces, ahora sí, reemplazo las corrientes, los valores. Mira, al reemplazar, mira lo que tendríamos. Listo, mira lo que tendríamos. Por ahí hemos hecho un pequeño cambio, ¿cierto? Por ahí hemos hecho un pequeño cambio. ¿Por qué? Mira, porque aparte de los datos que nos dan unas consideraciones. Me dicen que debo considerar pi igual a 3. Pi igual a 3. No 3,14, sino como 3 nada. Entonces reemplazo como el 3. Reemplazo la corriente como pi medios, pi se van. Al otro lado me queda un pi todavía, pero lo reemplazo con 3. ¿Listo? Lo reemplazo con 3 y me quedaría mu sub 0 entre 4R más 3 mu sub 0 entre 8R. Puedes homogenizar multiplicando por 2 a un lado y te quedaría lo siguiente, ¿no? Te quedaría 5 mu sub 0 entre 8R. Reemplazo mu sub 0 sería 5 por 4pi por 10 a la menos 7 entre 8 veces el radio, donde el radio vale 5 centímetros, que sería 5 por 10 a la menos 2. Simplifico 5 con 5 y me queda 8pi entre 8. Pero nuevamente sabemos que mu sub 0 o pi vale 3. Si reemplazas por el valor de 3 y sacas cuarta y cuarta al 4 y 8, pues sería un medio. Entonces al final te sale 3 medios de 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2, que sería igual a 15 por 10 a la menos 6, operando obviamente los decimales, ¿no? 15 por 10 a la menos 6, que es 15 microtesla. 15 microtesla, chicos. Ese es el problema número 4. La vea. Vamos con el problema 5. ¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde a la orientación correcta de los vectores fuerza magnética, campo magnético, velocidad para una partícula con carga positiva? Ya, esto toma mucho tiempo. A ver. Esta es la gráfica A, ¿no? La A es esta. Tengo la velocidad a la derecha, el campo hacia arriba y la fuerza entrante. Usando la regla de la mano derecha sería esto. Mira, pero aquí usan otra regla de la mano derecha, por eso es más complejo, ¿ya? Estamos usando otra regla de la mano derecha, la cual no es la que yo mencioné, pero te puedes guiar un poco, pues, ¿no? Aquí lo que dice es que uses el caso 1 todavía, ni siquiera el 3, el 1, donde la fuerza tiene la dirección del dedo gordito, pero tú te guías solamente de la velocidad. Mira, lo que se hace en estos casos es graficas la velocidad con el campo. Olvídate del valor central. Graficas las flechas lo graficas. Tú te vas, tus 4 dedos, lo que hacen es esto, ya, para más o menos entender. Estos 4 dedos, tú te guías con la velocidad. Estos 4 dedos guían la velocidad. Y luego, como que los inclinas en la dirección del campo. En la dirección del campo. Es como que vas a encontrarte con el campo. Si voy a encontrarme con el campo, mira cómo me queda el dedo gordito, ¿no? El dedo gordito me indicaría la fuerza. Entonces, en ese caso, el dedo gordito indica la fuerza y es saliente, no es entrante. Por lo tanto, la primera no es correcta, pues, ¿no? La segunda también no es correcta. Usen lo mismo, ¿ya? Ahí está. El segundo caso tampoco es correcto, porque usas el mismo criterio. Usas el mismo criterio. Tienes ahí la regla en la mano derecha también, porque es una carga positiva. ¿Listo? Y graficas las flechas. Yo prefiero que lo uses, cada uno de ellos, por favor. Trate de graficarlo con la pistolita. Es más sencillo, chicos. Estos casos son más sencillos. Por ejemplo, el segundo caso, si lo hago con la pistolita, yo digo, grafico la fuerza y el campo, ¿cierto?
fuerza es esto, ¿cierto? El campo sería este. Mira, el campo sería este. Campo a la derecha, fuerza hacia arriba. Entonces, para mí, la velocidad es saliente, hacia mí, saliente. Pero según la gráfica es entrante. ¿Listo? Para mí con la pistolita es más rápido, ¿te das cuenta? De forma directa, nada más, porque tú representas cada una de ellas por los dedos. Así que la segunda es incorrecta. La tercera tampoco es correcto. Por favor, esto lo practicas en casa. Por favor, te pido, por favor. Y la que sería correcta sería la D. Pues, ¿no? La respuesta es la D. Por favor, practícalo en casa con el método que tú más concuerdes, ya sea el método 2 o el método 3. Yo te recomiendo que usarías el método 2, que es la pistola, si es que no tienes todavía un método elegido. Entonces, chicos, por favorcito. La 5 de la clave es la D, ¿ya? Practícalo con la pistola, por favor, trate de graficar. Recomendación, que grafiques con la pistola, pero grafiques primero las flechas. Trata de ubicarlo con las flechas, con estas dos flechas. Las flechas verde, las flechas que te dan ahí, grafícalas con tus dedos. Si te dan la fuerza, pon la fuerza con este dedo. Si te dan la velocidad, pon la velocidad con este dedo. Si te dan el campo, pon el campo con este dedo. ¿Listo? Trate de graficarlo con las flechas. Vamos con el problema 6. Ya, este problema es sencillo, rápido. Tres partículas A, B y C atraviesan una región de campo magnético uniforme B. Si la trayectoria de cada partícula es perpendicular al campo magnético, ya, como muestra en la figura, indique la naturaleza eléctrica de cada partícula A, B y C. Dime, A, B y C, ¿cuál de esas tres no se desvía? Dime, ¿cuál de esas tres no se desvía? ¿Cuál dice que va a la derecha y sigue yéndose a la derecha? ¿Cuál sería? La B, ¿cierto? Por lo tanto, si no se desvía, tú ya sabes que esa partícula es un neutrón, una partícula neutra, porque las que se desvían tienen carga, ya sean positivas o negativas. Entonces, B es neutrón, obligatoriamente. Profe, A se está yendo hacia arriba. Dime, si A se está yendo hacia arriba, significa que la fuerza es hacia arriba. ¿Listo? La fuerza es hacia arriba. Entonces, mira, tú graficas con la mano derecha de la siguiente manera. ¿Listo? Quiero ver si me ven, ¿ya? Mira, vamos a ponerlo. Tú graficas con tu mano derecha hacia la derecha, velocidad a la derecha, ¿cierto? El campo magnético, ¿cómo es? Entrante, profesor, entrante a la pantalla. ¿Listo? Entrante a la pantalla. Entrante a la pantalla. Tú graficas con la mano derecha, velocidad a la derecha, campo entrante. Y te das cuenta que la fuerza es hacia dónde? Hacia arriba. Si tú estás haciendo lo mismo que yo, notarás eso, que la fuerza es hacia arriba. Dime, si la fuerza es hacia arriba, significa que la partícula debe ir hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿concuerda con la gráfica de A, sí o no? ¿Concuerda con la gráfica de A, sí o no? Sí. Por lo tanto, la partícula A, ¿qué partícula debe ser? ¿Positiva o negativa? La partícula A, ¿qué signo debe tener? ¿Positivo o negativo? Dímelo. ¿Positivo, sí o no? Excelente, positivo. Si es positivo, es un protón. Dime, si la partícula A es positiva, al ojo, C, ¿qué signo debe tener? Negativo, ¿sí o no? Profe, ¿y cómo yo identifico eso? Porque si tú usas la regla de la mano derecha, C se va a la derecha, campo entrante, para C la fuerza debería ser hacia arriba. Pero, profe, no ocurre eso, la fuerza es hacia abajo porque se va hacia abajo. Ah, entonces la mano derecha está mal, pues. ¿Qué mano debes usar? La izquierda. ¿Y por qué la izquierda? Porque es negativa. ¿Te das cuenta? Básicamente por contradicción encontramos todos los valores. Entonces, mira lo que tendríamos. Ahí está. Para A ocurre esto. Para B ocurre esto. Y para C ocurre esto. ¿Te das cuenta, chicos? Acá usan la regla número 1, el método 1, pero con la regla de la mano, con la regla de la pistolita es más rápido, chicos. Con la regla de la pistolita es más rápido. Por favor, les pido que ustedes practiquen la regla de la pistolita si es que no tienen ningún método. Practíquenlo en su casa porque no puedo hacer un método para todos igual, pues, ¿no? Cada uno de ustedes va a ver su método. Pero más o menos te da las indicaciones de cómo se identifica el signo de cada uno de ellos. Problema número 6, la D. Quiero saber si quedó claro esta parte, por favor. Si tú ya sabes de A, no necesitas analizar C. Por contradicción ya lo puedo saber. Ahora, lo puedes analizar, sí, para practicar un poco la regla y todas esas cosas. Pero si estoy en un examen, no es necesario. Por contradicción ya sabes lo que está ocurriendo. Por favor, quiero saber si nos quedó claro esa parte. Ya, voy a hacer la regla de la mano derecha para A.
con la pistola, ¿ya? Mira, la velocidad, tú con tu mano, por favor, en casa, haz lo mismo que yo, con las indicaciones que yo te doy. La partícula A va a la derecha, por lo tanto apunto hacia la derecha, porque este cañón es velocidad, este dedo gordito es fuerza, y los 3 dedos que están acá es campo. Entonces la velocidad es a la derecha, apunta hacia la derecha, tú mismo apunta a la derecha. El campo, según la gráfica, es aspita, entrante. Mete tus dedos a la pantalla, mete tus dedos a la pantalla, mete tus dedos a la pantalla. Y el dedo gordito, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Significa que esta fuerza magnética la está llevando hacia arriba. Y según la gráfica, ¿se va hacia arriba, sí o no? Sí, profesor. Por lo tanto, como sí coincide con tu mano derecha, significa que esa partícula es positiva, porque está coincidiendo con tu mano derecha. ¿Me dejó entender? Coincide con tu mano derecha, por eso es positiva. Pero como la C no coincide con tu mano derecha, porque hace todo lo contrario, significa que C viene a ser negativa. Viene a ser negativa, todo lo contrario, pues. ¿Sí, Beatriz? ¿Nos quedó clara esta parte? Excelente, Beatriz, excelente. Sigamos entonces. Pregunta que ya ha venido varias veces, ¿eh? No solamente en exámenes, en exámenes también ha venido y en práctica también. Así que tomarlo en cuenta, por favor, ya. Ahora, algún dato más. Si A genera un movimiento hacia arriba, si tú completas la gráfica, se generaría una circunferencia por arriba. En exámenes ha venido con circunferencias. Es como si fuera una circunferencia por arriba y para hacer una circunferencia por abajo. No te vayas a complicar la vida. 7. Nuevamente lo mismo, creo. Ah, no, este es trayectoria circular. Es rápido, ¿ya? Vamos a hacer rápido. Nos queda poco tiempo. Un protón ingresa perpendicularmente en una región de campo magnético uniforme de 0,5 Tesla y describe una trayectoria circular como se muestra en la figura. Determina el tiempo que tarda en pasar desde el punto A hasta el punto C. Desprecia la energía perdida por radiación. Desprecia la energía perdida por radiación. Básicamente me dicen, haz lo que hicimos en clase, porque mencionarte el tema de energía perdida por radiación es ya algo más complejo, lo cual no se considera en estos casos, ¿ya? Profe, trayectoria circular, me están pidiendo el tiempo que demora de ir de A hasta C. Si te das cuenta, de A hasta C es un cuarto de trayectoria, es decir, la cuarta parte de todo el movimiento. Es decir, si todo demora, por ejemplo, 4 segundos, la cuarta parte sería 1 segundo nada más. Es decir, la cuarta parte de todo, pues, ¿no? Profe, pero todo, ¿qué cosa es? El tiempo que se demora en dar toda la vuelta se llama periodo. Entonces, si yo calculo el periodo, lo divido entre 4 y será lo que me están pidiendo, pues, ¿no? Por la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza magnética es igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta fuerza magnética es igual a la carga por rapidez por campo, y esto es igual a la masa, velocidad angular al cuadrado, por R. Usando esta relación, que es velocidad angular por R, ya, vamos a ponerle esto. Ya, velocidad, sabemos que velocidad angular por R, reemplazo, velocidad angular se simplificaría, radio y radio se simplifican, y mira lo que me queda. Me queda que la velocidad angular es igual a la carga por campo entre la masa. Pero también sabemos que la velocidad angular es igual al ángulo barrido entre el tiempo. Si yo calculo el ángulo, que viene a ser pi medios, o 90 grados, bueno, en radianes se debe trabajar, lo divido entre tiempo, y me quedaría la velocidad angular. Entonces, igualando estos dos, tendríamos que la carga por el campo entre la masa es igual a el ángulo barrido entre el tiempo. Entonces, despejando el tiempo, sería igual a la masa por el ángulo entre la carga por el campo. Como entre A y C es pi medios, reemplazo, ¿no? Entonces, 1,6, que es la masa por 10 a la menos 27, por pi medios, entre 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga, por el campo, que es 0,5, simplificas el 1,6, mira qué bonito. El 0,5 también se puede decir que le da forma a un medio, y se simplificaría con el 1 medio que está arriba, que es el pi medios, 2 con 2, y me quedaría al final pi por 10 a la menos 8 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué han hecho en este problema? Han calculado el tiempo de forma directa con el ángulo, ¿listo? Que también es una forma. ¿Listo? La otra forma es que tú calcules velocidad angular como 2pi sobre el periodo. También lo puedes hacer. Entonces, al ser 2pi sobre el periodo, tú igualas a 2pi sobre el periodo y calculas el periodo y ya no el tiempo. Entonces, el periodo te va a salir, por ejemplo, 4pi. Si el periodo te sale 4pi, entonces el tiempo que demora en ir de A hasta C sería pi, la cuarta parte. ¿Me puede entender? Hay dos caminos para esta solución. Así que ya dependen de esto.
Ya depende de ustedes cuál de los dos caminos usan. Bueno, problema número 7, la A. Vamos, última pregunta, la 8. Una partícula con carga eléctrica de menos Q se mueve paralelamente entre dos conductores rectos, los cuales transportan corriente eléctrica, I1 e I2, como muestra la figura. Determine la relación entre las intensidades de la corriente 1 y 2 para que las partículas no se desvíen. Uy, interesante esta pregunta. Dime, para que la partícula no se desvíe, la partícula debe ser un neutrón, ¿sí? Pero no es un neutrón, es un electrón. Por lo tanto, si es un electrón, debería desviarse si es que hay un campo. Entonces, como el problema me está diciendo, me está forzando a que no se desvíe, significa que uno de dos, o no hay carga o no hay campo. En este caso, carga sí hay. Entonces, lo que no va a haber, ¿qué cosa es? Campo. Y si no hay campo, significa que los campos magnéticos se... ¿Qué pasa con los campos magnéticos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa con los campos magnéticos si no hay? ¿Qué pasa con esos campos magnéticos, chicos? ¿Alguien que me diga, a ver? ¿Se igualan, sí o no? Igual que en el problema número 1, ¿sí o no? Se anulan, se igualan. Ya está. Entonces, obviamente vamos a dedicarle más tiempo porque tengo que hacer un análisis con la regla de la mano derecha y todas esas cosas, ¿sí o no? Pero al final llegamos a la misma conclusión. El campo 1 es entrante y el campo 2 es saliente. Como deben anularse porque no hay campo en ese punto, entonces yo digo, pero ahí, mira, todo el análisis que tengo que hacer para llegar a esa conclusión. Campo 1 en una dirección, campo 2 en otra dirección, eso genera una fuerza 1, genera una fuerza 2, cual se anula, por lo tanto, tendría esto, ¿no? Para que la partícula no se desvíe, se requiere lo siguiente, que la fuerza 1 y la fuerza 2 sean iguales. Ahí está. Pero como se trata de la misma partícula, la carga por la rapidez se van a ir y me queda que el campo 1 y el campo 2 son iguales. ¿Te das cuenta cómo todo el análisis que se ha hecho acá en pantalla se reduce a lo que hemos visto solamente en el problema 1? ¿Te das cuenta? Entonces, ahorras mucho tiempo en esa parte. ¿Te das cuenta, chicos? Así que tengan cuidado, por favor, con el tiempo que demoran en su análisis. A veces tomamos mucho tiempo en un análisis que ya hemos analizado antes, que queda ya claro. Entonces, la práctica, la experiencia va a hacer que eso se pule un poco, ¿no? Si el campo 1 y el campo 2 son iguales, sabemos que mu sub 0 por i entre 2pi por r es igual a mu sub 0 por i2 entre 2pi por r2. Dime, esta parte también se puede haber reducido, ¿no? Tú ya sabes que si los campos son iguales, la corriente es proporcional a la distancia, ¿sí o no? Así que evitabas hacer toda esta parte también. Esto, ahí está, pues. Esa es la conclusión final, ¿sí o no? Dime, todo lo demás ya era obvio. Que un examen tú ya debes asumir como que ya lo hice. Al final me queda esto. Yo no estoy diciendo que te acuerdes una fórmula. Yo te estoy diciendo, si estás en tu casa tranquila, con la tranquilidad, practica. Regla de la mano derecha, la fuerza, si va hacia arriba o hacia abajo son iguales, y al final me queda esto. Pero si estás en un examen, no estamos para poder hacer eso. No estamos para poder hacer eso. Estamos para poder reducir los tiempos, por favor, ¿ya? Chicos, sí, vamos a ver. Entonces, la corriente es proporcional a la distancia. Corriente 1 entre R1 es igual a corriente 2 por entre R2. Ahí está. Encuentro la relación de corrientes igual a la relación de radios o de distancia, ¿no? Como R1 vale 60 y R2 vale 80, reemplazo y me queda 60 entre 80 igual a 3 cuartos. La respuesta es la C. ¿Listo? Así que este problema 8 es sencillo si te acuerdas del problema 1. ¿Sí o no? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí o no? Dígame, dígame, mejor. Chicos, los problemas que les pueda venir en un examen van a ser muy parecidos a los que hemos visto.
No se vayan a buscar problemas donde, ay, mira, hay un campo magnético, hay una partícula, hay una superficie, hay un resorte, hay una cuerda donde la partícula se mueve y chocan. Y dentro, no busquen problemas, como yo le puedo decir, entre comillas, un poco absurdas para la situación. No se busquen problemas complicados, muy matemáticos. Cuando se trata de magnetismo, se analiza básicamente magnetismo. No busquen problemas de magnetismo aplicado con energía y con dinámica y con cinemática. No se compliquen la vida. Eso es bonito analizarlo fuera de, es decir, como para saber un poco más, para poder meterme, porque es lo que yo voy a necesitar más adelante, tal vez. Pero si estamos corto de tiempo, porque es lo que ocurre, estamos corto de tiempo, no se compliquen la vida, por favor, ¿ya? Despido. Traten de escoger bien los problemas que resuelven. Problema complementos. A ver. ¿Cuántos problemas son ya? A ver. Debe ser uno nada más, ¿ya? Vamos a ver. Esto sí no sabía, por ejemplo. Bien. Esto sí no sabía, me agarró frío, ¿ya? Por una cañería, uno ingresa un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. En el punto A se produce una bifurcación, una separación. Y la cañería se divide en dos cañerías, 2 y 3, como indica la figura. Si por la cañería 2 sale un caudal de 7 y el área transversal es de 3, y el área transversal de la cañería 3 es de 400 centímetros cuadrados, ¿cuál es la rapidez con el agua que sale en la cañería 3? Ya está. Mira, si ingresa como 10 y por el tubo 2 sale 7, por lógica, por el tubo 3, ¿cuánto saldrá? Al ojo nada más. Por el tubo 3, ¿cuánto saldrá? Dime. Si entra 10, pero por 2 sale 7, por 3, ¿cuánto debe salir? Debe salir 3, ¿sí o no? Por lo tanto, el caudal 1 es igual al caudal 2 más 3. Por lógica, el caudal en el tubo 3 es 3. Y si es 3, dime, ¿ese caudal no es igual al área por la rapidez? Claro, entonces la rapidez sería igual al caudal sobre área. Como el caudal vale 3 y el área vale 400 por 10 a la menos 4, me sale 75 metros por segundo. El problema salió. ¿No? Ese es el problema número 1, ¿ya? Tome nota, por favor. Problema 2, debe ser el último, imagino. Experimentalmente se encuentra que un tubo cuyo diámetro interno es 8 milímetros salen 240 mililitros de un líquido en un tiempo de 40 segundos. ¿Cuál es la rapidez media del líquido en el tubo? A ver, el caudal es igual a volumen sobre tiempo, también es igual a área por rapidez, los igualo, pues el área por rapidez es igual a volumen sobre tiempo. Según estos datos puedo despejar rapidez como volumen sobre área por tiempo, como el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, reemplazo y me quedaría que la rapidez es igual a 4 veces el volumen entre pi por diámetro al cuadrado por el tiempo. Ya está. Por favor, tomen nota solamente de eso. Me saldría todo eso, chicos, mientras yo les dicto las claves, ¿ya? Por favor, quiero que anoten las claves, hoja y papel, porque no voy a poder escribir, creo. Por el tiempo que me queda, no creo que pueda escribir. Hoja y papel, por favor. Ahí está. Eso sería todo, chicos. ¿Me ayudas con esto rapidito? Voy a tratar de copiarlo, ¿ya? Mejor, mejor. Mientras tú haces la encuesta, 1A, por favor. El tiempo ha sido corto por el tema de la ampliación de temas. 2A, es algo que escapa a veces de nuestras manos. Nos tenemos que adecuar para que tú no te veas perjudicado. 3A, 4B. En este minuto acabo, por favor. 5B. 6A. 7C. Colega, por favor, se está pasando la hora, pero. El coordinador me dijo que puedo estar hasta este momento. Ya son las 11:05, van a ser ya. Está registrado como 11 y 2. Pero ya se las 11 tiene que ser colega. Colega, disculpe, la coordinación se hace con el coordinador o tutor del curso, del aula. Disculpe. Gracias.
Entonces, chicos, ahí tienen sus claves. Estamos a tiempo, no se preocupe. Me he pasado un minuto por el tiempo que nos dio el tutor. No hay problema. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego.